Año 1966. En el borde de un campo de arroz en Corea, un agricultor estaba de pie, inmóvil. Su nombre era Johan. Frente a él, otros agricultores del vecindario esparcían una tras otra bolsas llenas de un polvo blanco sobre la tierra. Era fertilizante, importado desde fábricas químicas en el extranjero, comprado con deudas, y cada año, en mayor cantidad. La tierra se debilitaba año tras año. Y aún así, el precio del fertilizante seguía subiendo. Y antes de darse cuenta, los agricultores se habían vuelto más pobres que antes. Johan pensó: algo no está bien. ¿Por qué la tierra de antes era fértil sin necesidad de esto? ¿Por qué ahora hay que seguir comprándolo? Esa noche, regresó a casa. Y comenzó a escribir algo. ¿Era? La memoria perdida de la agricultura. Lo que Johan empezó a escribir no eran simples recuerdos. ¿Era? Un sistema de la agricultura completamente circular, que había sido utilizado durante siglos. Restos de cocina, cáscaras de huevo, vinagre hecho de arroz, plantas fermentadas. Nada de eso era especial. Todo existía de forma natural en cualquier hogar. Y aún así, al combinarlos, se generaba una fuerza que los fertilizantes químicos jamás podrían reproducir. No era solo nutrición. Era una nutrición viva, que seguía existiendo en el suelo. Y llegaba directamente a las plantas. Johan se dio cuenta. El problema no era la falta de nutrientes, sino que estaban atrapados en el suelo, en un estado inutilizable. Y la clave de todo eso había estado siempre cerca, en la cocina. Lo que Johan estaba a punto de descubrir no era una simple técnica antigua. Era un principio biológico que la agricultura moderna había olvidado por completo. El suelo no está muerto. Está vivo. Miles de millones de microorganismos, bacterias, hongos, enzimas invisibles, trabajan constantemente bajo la superficie. Descomponen, transforman, liberan nutrientes. Pero aquí está el problema. Los fertilizantes químicos no alimentan esa vida. La reemplazan. Entregan nutrientes de forma directa, rápida, pero incompleta. Y con el tiempo, los microorganismos desaparecen. El suelo pierde su estructura, pierde su equilibrio, pierde su capacidad de regenerarse. Y entonces, se vuelve dependiente. Dependiente de más fertilizante, más dinero, más intervención. Johan lo entendió todo. No se trataba de añadir más. Se trataba de devolver la vida. Y para hacer eso, no necesitaba una fábrica. Solo necesitaba activar lo que ya existía. Al día siguiente, mientras todos esparcían fertilizante químico, Johan hizo lo contrario. Recolectó restos de cocina, cáscaras, arroz, plantas silvestres. Los mezcló. Los dejó fermentar. El olor era fuerte, extraño, incluso desagradable. Los vecinos se rieron. Eso no va a funcionar. Estás arruinando tu tierra. Pero Johan continuó. Día tras día, alimentó el suelo con esa mezcla viva. No buscaba resultados inmediatos. Esperaba algo más profundo. Semanas después, algo cambió. La tierra ya no estaba dura. Se volvió oscura, esponjosa, húmeda. Y luego, las plantas. Más verdes. Más fuertes. Más resistentes. Sin fertilizantes químicos.
Sin deudas. Sin dependencia. Los mismos vecinos que se habían reído comenzaron a observar en silencio. Porque lo que estaban viendo no tenía sentido. Lo que Johan había descubierto no era nuevo. De hecho, era peligrosamente antiguo. Porque si ese método funcionaba, significaba que algo más no era necesario. Durante décadas, la agricultura moderna había sido construida sobre una idea muy simple: que la tierra necesita insumos externos para ser productiva. Fertilizantes, químicos, sistemas controlados. Pero si los agricultores podían regenerar el suelo con lo que ya tenían, todo ese sistema comenzaba a romperse. Menos compras, menos dependencia, menos control. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque no todo el mundo se beneficia de un agricultor independiente. Las grandes industrias químicas ganaban cuando la tierra se debilitaba. Los bancos ganaban cuando los agricultores se endeudaban. Y el conocimiento tradicional fue lentamente etiquetado como anticuado, ineficiente, irrelevante. No porque fuera falso, sino porque era libre. Johan lo entendió. Y tomó una decisión. No iba a guardar ese conocimiento. Lo iba a compartir. Johan comenzó en silencio. No con discursos. No con libros. Sino con resultados. Un agricultor observó. Luego otro. Al principio, solo miraban desde lejos. Con duda. Con escepticismo. Pero la diferencia era demasiado clara para ignorarla. Mientras sus campos dependían cada vez más de químicos, el de Johan se volvía más fuerte por sí solo. La noticia empezó a correr. De boca en boca. De campo en campo. Algunos decidieron intentarlo. Al principio, con miedo. Reduciendo un poco el fertilizante. Probando pequeñas mezclas. Observando. Y entonces, los mismos cambios comenzaron a aparecer. Suelo más oscuro. Más vida. Menos plagas. Menos costos. Pero lo más importante. Más libertad. Ya no estaban atados a precios que subían cada año. Ya no estaban atrapados en un ciclo de deuda. Y poco a poco, una idea silenciosa se convirtió en un movimiento. No era solo agricultura. Era una forma distinta de ver la tierra. No como algo que se usa, sino como algo que se cuida. Y aquí es donde todo cambia. Porque esto no es solo una historia sobre un agricultor en 1966. Es algo que tú también puedes hacer. Hoy mismo. Incluso sin un campo. Porque el principio es simple. No se trata de alimentar la planta. Se trata de alimentar la vida. ¿Qué alimenta la planta? Y esa vida puede empezar en tu propia cocina. Restos de verduras. Cáscaras de huevo. Arroz. Frutas. En lugar de tirarlos, puedes transformarlos. Fermentarlos. Devolverlos a la tierra. Incluso en una maceta pequeña. En un balcón. O en una esquina de tu casa. No necesitas productos caros. No necesitas químicos. Solo necesitas entender cómo funciona la vida. Porque cuando el suelo está vivo, todo lo demás empieza a alinearse. Las plantas crecen mejor. Resisten más. Necesitan menos intervención. ¿Y tú? Dejas de depender. No es magia. Es algo que siempre estuvo ahí. Solo que lo habíamos olvidado. Al final, la historia de Johan no trata solo de agricultura. Trata de algo más profundo. De lo fácil que es olvidar lo que alguna vez fue obvio. Y de lo poderoso que es recordarlo. Porque durante años
Nos enseñaron a añadir más. Más productos. Más soluciones externas. Más dependencia. Pero la verdadera respuesta nunca fue más. Fue volver a lo esencial. Volver a observar. Volver a entender. Volver a conectar. Porque cuando empiezas a ver la Tierra como un sistema vivo, todo cambia. No solo cómo cultivas, sino cómo piensas, cómo consumes, cómo te relacionas con el mundo. Y tal vez ese sea el verdadero secreto, que siempre estuvo frente a nosotros. No necesitas controlarlo todo. Solo necesitas dejar que la vida haga su trabajo. Y cuando lo haces, los resultados hablan por sí solos.